La definición de la psicología transpersonal, etimológicamente el término transpersonal significa más allá o a través de lo personal y se emplea para referirse a motivación, experiencia, estadios evolutivos, modo de ser, inquietudes y otros fenómenos que incluyen, pero al mismo tiempo trasciende de la esfera de la personalidad individual o del ego, tales como las experiencias cumbre, el éxtasis, las experiencias místicas, el ser superior, la esencia, el asombro, el sentido último de la vida, la trascendencia del self, el espíritu, la unidad y la conciencia cósmica. Entonces, psicología transpersonal es aquella rama de la psicología que estudia todos los fenómenos que podemos calificar como transpersonales y los conceptos, experiencias y actividades relacionados. La psicología transpersonal está especialmente interesada en el estudio científico y la implementación responsable de las metanecesidades, los valores últimos, la conciencia de la unidad. Entre sus intereses centrales se encuentran los procesos, valores y estados transpersonales, la conciencia unitiva, las experiencias cumbre, la trascendencia, las teorías y prácticas de la meditación, los caminos espirituales, la realización y los conceptos, experiencias y actividades con ellas relacionadas. Se considera que el desarrollo deficiente de la conciencia es producto de la crisis de identidad no resueltas en los diferentes estadios por los que la conciencia atraviesa a lo largo de su proceso de autorrealización y de la trascendencia. Esto significa que cuando el individuo no ha sido capaz de completar el ciclo de identificación o de desidentificación propia de cada nivel de conciencia, permanece aferrado a identidades y conceptos limitados de sí mismo, que impiden el desarrollo natural hacia la autorrealización y la trascendencia. Surge de un desfasamiento entre las etapas cronológicas de crecimiento en la infancia, niñez, adolescencia, adultez y la expansión de los niveles de conciencia que comprende a cada una de esas fases. Esta alteración es el proceso natural de desarrollo, por lo general es la responsable de las disfunciones, perturbaciones, trastornos y o patologías que presentan diversos grados de complejidad. El interés por los estados de conciencia, preocupación por los potenciales más elevados o últimos de la humanidad puede desarrollarse más allá del ego o del yo personal. La noción relacionada de trascendencia y la importancia de la dimensión espiritual de la vida humana es eje fundamental en el objeto de estudio de la psicología transpersonal. Objeto de estudio. La psicología transpersonal se caracteriza por un especial interés y una consideración muy particular por el estudio y la expansión del campo de la investigación empírica y científica, de los estados de salud y bienestar psicológico. La psicología transpersonal surge en el año 1969 con la creación del Journal of Transpersonal Psychology por Abraham Maslow, Anthony Sutich y su grupo de colaboradores. Pero sus planteamientos iniciales giran a comienzos del siglo XX, con Carl Jung, que introduce los fenómenos parapsicológicos, los familiariza con el pensamiento oriental, africano y la visión del mundo de los indígenas. También introduce términos como la psicología de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Aparece también Robert Assagioli, quien expresa las limitaciones que tiene el psicoanálisis freudiano apoyándose de las ideas de Jung. Él desarrolla su psicoterapia nombrándola psicosíntesis, defiende la existencia de un self transpersonal y la esfera superconsciente. Aparece también William James, que en su libro Variedades de la experiencia religiosa, que publica en 1929, plantea por primera vez en la historia de la psicología la existencia de estados de conciencia que va más allá de los que se consideraban en ese entonces normales. De esta forma tenemos los principales representantes de la
psicología transpersonal. Abraham Maslow, quien es el pionero de la psicología humanista y transpersonal, después de haber pasado por el psicoanálisis y el conductismo. Se le conoce por la pirámide de la autorrealización y por una visión optimista y evolutiva del ser humano. También está Stanislav Grof, conocido porque usó LSD en sus pacientes, considerándolo como un amplificador de los procesos mentales. Y tenemos también a Ken Wilber, quien en su libro El espectro de la conciencia afirma que la conciencia es pluridimensional y está compuesta por diferentes niveles. Terapeuta transpersonal. Este es el acompañante del paciente, el cual intenta lograr niveles superiores frente a la salud mental y psicológica del individuo. Hay que enfatizar que el terapeuta transpersonal tiene un compromiso profundo con su propio crecimiento personal y espiritual. El terapeuta transpersonal tiene la capacidad de generar alivios en el paciente, ayudándolos a superar sus malestares, tanto emocionales, mentales, físicos y psicológicos, y ante todo con la espiritualidad, llevándolos así a una conexión de dimensión trascendental. Reprogramación y relativización del ego. En esta etapa, la persona aprende a nombrar sus diferentes partes internas y a crear nuevos patrones de pensamiento más saludables y de acuerdo con sus verdaderas necesidades, pudiendo elegir lo que quiere vivir, dándose cuenta que los hechos en sí son neutros, las circunstancias no son positivas ni negativas, que es una mente quien se encarga de interpretarlos y que al cambiar la interpretación de los acontecimientos afecta su vida futura. El solo hecho de tomarse más consciente le da la posibilidad de elegir e intervenir decidiendo qué es lo mejor para su vida. El ego. En esta etapa se entrena a la persona a observar su conflicto, aprendiendo a dirigir su mirada interior y aumentando el autoconocimiento, tomando conciencia de sus patrones mentales y emocionales que le causan inquietud y sufrimiento. La persona comienza a asumir y considerar su situación de crisis personal como una oportunidad para transformación de crecimiento. La tercera etapa es hacia la esencia. En esta etapa la persona construye un puente entre su mente pensante o ego y su realidad esencial o nivel transpersonal. A medida que avanza, se reconoce como ser espiritual que se manifiesta en la conciencia, testigo, y desde este nivel intuye su propósito en la vida y todas las experiencias, inclusive las de adversidad. Las vive como una causa de aprendizaje que le van llevando al despertar de la conciencia. Sus aplicaciones. Esta psicología transpersonal tiene sus aplicaciones en el ámbito clínico. Su terapia es aplicada en pacientes con trastorno limítrofe de personalidad. Marsha Linehan, nacida el 5 de mayo de 1943, es una psicóloga, profesora y autora estadounidense, responsable del desarrollo de la terapia dialéctica conductual. La terapia dialéctica conductual fue desarrollada al principio para el tratamiento de trastorno límite de la personalidad, pero posteriormente se encontró que era útil para tratar también otros trastornos. Según Marsha Linehan, en 1994 y 1993 presentó su programa integrativo para este difícil y retante trastorno de personalidad. Para recordar, el paciente con trastorno limítrofe de la personalidad se caracteriza por su impulsividad, cambio rápidamente de su estado de ánimo, existencia de vacíos y presencia de pensamientos suicidas y gestos.
según sus bases. Premisas del aprendizaje social frente a sus conductas y problemáticas. Según Linehan, su tratamiento de énfasis en que el paciente logra incrementar sus conductas adaptativas, las cuales en el momento no se había emitido por encontrarse en su repertorio de conductas. Linehan da un dato importante en el cual estos pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad demuestran deficiencias en habilidades interpersonales, lo cual trae en gran consecuencia frente a sus impulsos y ser personas dañinas e inefectivas. Otra base del modelo integrativo es que su raíz viene de la parte biosocial, en donde Linehan advierte que la patología medular del trastorno limítrofe de la personalidad consiste en una labilidad emocional crónica. Es importante resaltar que esta es caracterizada por la labilidad y descontrol emotivo, el cual lleva al paciente a presentar una predisposición fisiológica, por lo cual su comportamiento es hipersensible a estímulos emotivos. Abro paréntesis, regaños, críticas, cierro paréntesis, el cual puede tardar en regresar a un estado de funcionamiento óptimo. Su tercera base en este modelo viene la parte crucial del desarrollo evolutivo del individuo, pues estas personas con trastorno limítrofe de la personalidad usualmente sus antecedentes históricos son generalmente de abuso sexual, físico y negligencia en la niñez. Linehan refiere que los ambientes tienden a generar y exacerbar vulnerabilidad emotiva en las cuales puede causar dificultad para modular las emociones. Por ende, los padres tienden a omitir el sufrimiento interno del niño, lo que trae como consecuencia que el paciente no aprenda a modular sus sentimientos y emociones. Linehan se ubica dentro de la vertiente integracionista, teórica del MI, el cual se nutre de diversos discursos teóricos y niveles de análisis. Pasamos a otra aplicación en trastornos disociativos. Este trastorno se define como un proceso en el cual la persona experimenta alteraciones en su memoria, identidad y conciencia, que a su vez propician una desintegración de diversas subestructuras que componen lo que experiencialmente llamamos la conciencia. Estas alteraciones se convierten en reacciones psicopatológicas, lo cual puede generar complicaciones o sufrimientos en su vida. En 1994, Crabtree en 1993, Brown y en 1986 y Fern en 1993 propusieron un modelo de integración psicoterapéutico para pacientes con este tipo de trastornos de identidad disociativa, antes llamados trastornos de personalidad múltiple. El paciente llega hasta tal grado de control que su yo no logra monitorear algunos subsistemas de conciencia que se han desligado del control central. Los diversos estados de conciencia de la persona con trastorno de identidad disociativa son fragmentados, es decir, se dan una autoimagen, deseos y necesidades idiosincráticos. Por lo anterior, el modelo integrativo tiene un gran sentido en casos como estos, ya que se usan usualmente en pacientes con trastornos de identidad disociativa. Sufre de alteraciones profundas en los niveles afectivos, conductuales, cognitivos e intrapsíquicos. La terapia transpersonal es como un yoga integral porque abarca los distintos planos de la existencia. A continuación, voy a mostrarles las técnicas de la terapia transpersonal. Relajación y respiración consciente es la puerta de entrada a la relajación. Se hace profunda y permite entrar en zonas de la mente y observar lo que sucede. Atención plena. Se trata de tomar conciencia de cada instante, cultivando la capacidad de estar atento al momento presente, al aquí y a la ahora, deteniendo los automatismos
las reacciones automáticas, mecánicas. La práctica nos ayuda a canalizar nuestra propia energía en momentos de tensión. La regresión se utiliza para revisar la biografía oculta, sacando a luz los hechos inconscientes que han afectado y afectan a la salud física, psicológica y emocional. Nos da información acerca del origen de las limitaciones, miedos, bloqueos o enfermedades físicas y nos permite actuar sobre ello modificándolo. Técnica del perdón con los padres. El perdón tiene un poderoso efecto sanador. La compasión, la comprensión y el reconocimiento aportan un sentimiento de serenidad y paz profundo, ayudando a sanar rencores y emociones tóxicas. Relajación. Sus beneficios se observan tanto en el plano fisiológico como en el plano psíquico y espiritual. Fuente de vitalidad. Favorece una actitud de paz interior, equilibrio y ecuanimidad. Meditación Zen. Observar el devenir de los pensamientos, sensaciones, respiración sin identificarse. Ejercicios de identificación con la conciencia testigo. Muy recomendado para descondicionar la mente de los pensamientos. Cuando la persona desea trascender el ego racional a una realidad espiritual que no tiene que ver con la moral, dogmas ni esperanzas de amparos en el más allá. Otras técnicas de la psicología transpersonal son regresión e investigación del inconsciente, el niño interior, recreación visual de patrones, mapas de estructura personal, visualizaciones, entre otros.